Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes aquí en Una mirada hacia la inclusión con un tema que tiene que ver con inclusión y discapacidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy poco explorado en los programas tanto de tele como de radio, pero que también es importante conocer y más que todo conocer a la persona que vive con esta situación. Hemos traído expertos que hablan sobre muchos temas, pero qué mejor traer a alguien que vive con la condición de vida, y entonces pues es muy importante que escuchemos lo que nos tiene que decir porque sabe del tema y lo vive. Y bueno, pues invitarte a que nos escuches a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en formato de podcast en YouTube y en Spotify, y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. No te pierdas esta emisión porque tendremos nuestras secciones ya acostumbradas, como el Tecnotip de la semana, y también tenemos un dato muy interesante en el ABC de la discapacidad. Ahora sí, sin más ni más, acompáñame con la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista y a mí me da mucho gusto presentar a Elizabeta Ríos. Ella es persona con discapacidad psicosocial, pero eso no es lo más importante. Ella es licenciada en pedagogía, de lo cual nos da muchísimo gusto. También ha estado elaborando y muy atenta en la cartilla de salud reproductiva y educación sexual de personas con discapacidad, que también es muy interesante, y ha colaborado mucho en cuestiones de derechos humanos para las mujeres con discapacidad. Elizabeta, muy buenas tardes. Bienvenida a tu casa, Radio Imer. Hola, mucho gusto. Antes que nada, saludar a los radioescuchas y dar muchísimas gracias también a Lucy por esta invitación. Y me voy a tomar una molestia porque hay que corregir un poco el nombre. Es Elizabeta Consuegra Ríos. Okay. No hay ningún problema. Y qué padre que tienen esta iniciativa de este programa para inclusión con las personas con discapacidad. Por supuesto que sí, y sobre todo porque aún hace falta mucho por sensibilizar y concientizar a la gente sobre pues las diversas discapacidades que existen. Pero, Elizabeta, ¿qué es la discapacidad psicosocial? Compártenos. Bueno, hay muchas definiciones, muchas van a ser desde el tema médico, desde el tema de derechos humanos, etcétera. Y yo encontré una que tiene mucho que ver con una activista judía que se llama Tina Minkovitz, que ella pertenece a la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría y participó en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Dice más o menos así: es una discapacidad que no es visible para la sociedad. Quienes la tenemos no podemos relacionarnos adecuadamente con nuestros semejantes porque nuestra forma de razonar se ve afectada. Esto quiere decir que provoca que la persona no interactúe de manera adecuada con su entorno y que la sociedad vea a la persona con discapacidad psicosocial como el problema. Y esto no está bien porque es la sociedad misma la que causa esta discapacidad, por el estigma, la discriminación, los prejuicios. Claro, y eso es lo que hay que tratar de evitar y de eliminar sobre todo. Pero compártenos, por favor, ¿cuál es tu experiencia con la discapacidad psicosocial? Pues mi experiencia empezó más o menos en 2011.
La verdad que fue una experiencia que cambió mi vida con un giro completo de 360 grados, porque en un principio la verdad fue terrible, caótico, y esto empezó porque en la primaria y en parte de la secundaria yo sufrí acoso escolar. Esta parte me causó gastritis, incontinencia urinaria, perdón, y baja autoestima. Entonces, esto detonó la primera crisis, que fue a los 33 años. Órale, qué interesante esto que nos estás compartiendo y pareciera como que a veces el acoso escolar, el bullying no afecta a la vida de la gente y más cuando no se sabe que vive con alguna condición de vida, es así como que, ay, es que ¿por qué se deja? ¿No? Muchas veces se dice, ay, es que es muy débil y se deja y entonces debería de quejarse, pero no es fácil vivir en los zapatos del otro. Pero ¿cómo afecta la discapacidad psicosocial tu vida diaria? Pues la afecta tanto de manera positiva como negativa. Fíjate, entre las maneras positivas que me afecta, me ha ayudado a ser más selectiva con mis amistades y personas con las que me relaciono en plan de pareja, porque no todos comprenden esta situación. Por ejemplo, a mí no me gusta salir con personas que no tienen la misma discapacidad que yo, porque pues no comprenden. Son muy crueles a veces. Y también eso se da con las mismas personas con discapacidad, así que bueno, quién sabe. Uno no sabe ya. Y del aspecto negativo, pues los medicamentos que uno toma para que estés estable y ayuden a vivir de manera funcional, pues aparte de que son caros, te meten en efectos secundarios muy adversos, como en el caso de las mujeres y más en el mío, llegas a perder tu ciclo menstrual de manera más rápida que lo normal. A mí me sucedió así, o sea, de repente 6 meses ya dejaba de tener mi ciclo, era, ¿qué te digo? Como un manchadito, y después de otros 6 meses otra vez lo mismo, entonces imagínate sin poder tener tu ciclo normal, tantas emociones guardadas, y además subes y bajas de peso, porque eso es lo que tienen estas pastillas. Y además algunas te ayudan a dormir, y si no las tomas, pues no duermes. Es una constante lucha, me imagino yo, y uno pensaría cuando escucha discapacidad psicosocial es así como que es algo muy leve, algo que no afecta, pero estamos escuchando aquí que pues no solo afecta a nivel mental, a nivel emocional, sino que también a nivel físico y desata crisis y es muy difícil, me imagino yo, poder estar con esta condición de vida. Pero ¿cuáles son las causas de esta condición de vida y quién te realiza el diagnóstico? Porque pues esto es lo que seguramente se te está preguntando nuestra audiencia. Claro que sí, mira, las causas son muy diversas. La verdad son muy diversas y como luego te dicen los especialistas, que son los psiquiatras, no todos los casos son iguales. Para empezar, en el mío fue, como ya dije, eso de ser sobreviviente de acoso escolar. Además, con esto se agravó porque mi papá quería que yo siguiera estudiando en esa escuela por el alto nivel de inglés, entonces cada año le decían, es que ya la tiene que sacar de esa escuela porque es una escuela muy fuerte, digamos que los valores que según dice que digamos que alienta son los valores del dar y no sé qué, pero no es cierto, o sea, en la realidad, y no voy a decir el nombre de la escuela, lo que te ayuda ahí es que tengas el valor del materialismo, del consumismo. Entonces, llega un momento que pues si no puedes tenerlo, no tienes amigos. Entonces, imagínate un niño que no tiene amigos, por un lado. Por otro, ya al crecer también pasa que todo esto que vas cargando durante la niñez y la adolescencia llega un momento que explota. Y en mi caso fue que no era capaz de mantener un trabajo más allá de 6 meses. Yo tengo, como ya dijiste hace un rato, una licenciatura en pedagogía y pues esta licenciatura es una de las mejores universidades de la Ciudad de México, en la Panamericana. Y todo el mundo me decía, pero es que ¿cómo es posible que no puedes mantener un trabajo? Es que justo eso es, llega un momento que necesitas descansar más, que no aguantas la jornada normal de 8 horas.
¿Por qué? Pues porque necesitas ajustes razonables. Esto es, por ejemplo, llega un momento que dices, es que no puedo estar 5 días trabajando las 8 horas, no. Puede ser que necesites 3 días de 8 horas a la semana y los otros 2 días descansar, porque llegas a cansarte mucho. O otra cosa puede ser que necesites un tipo de iluminación diferente para ti, que tal vez tengas necesidad de tomar tus medicamentos en el trabajo. Y he escuchado que hay gente que dice, no, es que no se puede tomar la medicina aquí porque se puede suicidar. Y llega un momento que tú dices, ¿cómo suicidarme yo? No es cierto. O sea, si es un medicamento normal, es como si tuvieras diabetes o una medicina para una cardiopatía. Es igual. Nada más que va aunado con el prejuicio. Ahora, la segunda parte de la pregunta, que quién es el especialista, es un psiquiatra, porque tiene la formación médica. El psicólogo sí puede llegar un momento a diagnosticar, pero no te puede medicar, no tiene esa formación médica. No es ético que lo haga. Entonces, el médico que lo hace es el psiquiatra, porque debe estudiar, debe tener estudios rigurosos para ser un psiquiatra. Y una parte de esos estudios es estar en un hospital psiquiátrico. Entonces no es fácil que lo haga cualquier especialista. Debe tener, como dije, formación médica. Ok, sí, porque como son medicamentos controlados, son medicamentos que tienen que tener cierto rigor para, pues, maximizar o obtener una calidad de vida, pues, mejor. Y en este sentido, Elisabetta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas en tu vida cotidiana? Y pues ya que nos comentaste, ya que nos comentaste pues la situación que vives a diario, ¿cómo le haces ahora con tus trabajos? Compártenos un poquito de esa historia. Pues, ¿cómo le hago? Para empezar, trabajo desde casa. Tenía un trabajo en el colectivo Chucán, que se dedican a dar empoderamiento y ayuda entre pares a personas con discapacidad psicosocial, pero pues los dejé por malentendidos, malentendidos, roces con los compañeros. Llegó un momento que dije que prefiero estar trabajando de manera independiente. Esto se puede llegar a dar con personas como yo, que tenemos discapacidad psicosocial. Y mi día a día, pues no siempre es tan rutinario. Hay días en que que me canso mucho, más bien. Ujú. Por ejemplo, ayer le ayudé a mi mamá a poner un anaquel de aluminio. Terminé tan cansada que me desperté a las 12 del día. Entonces, pues hay veces que a mí me gusta trabajar hacia la tarde. Y si a esto le sumas que puedes llegar a tener una discapacidad múltiple, como es mi caso, Ujú. esto quiere decir que tengas más de una discapacidad. Yo tengo hipotiroidismo, que es heredado de mi papá. Entonces también te sube de peso, el cabello se cae Ujú. y se rompen las uñas de las manos muy fácilmente. Eso llega a darte como resultado que no tengas una energía adecuada. Y he conocido personas que prefieren no salir de su casa y hacer todo dentro de casa que salir. Pero pues hay veces en que sí necesitas salir, por ejemplo, con los amigos, a dar una vuelta por tu calle, por cerca de un parque, no sé, para que te dé el sol, sobre todo ahorita que hace frío. Por supuesto, porque me imagino yo que cuando hace frío aumentan las crisis, me imagino yo, ¿no? Las situaciones emocionales. ¿Y cómo manejas el estrés? ¿Cómo te puedes controlar cuando sientes que ya no puedes más? Porque creo que es algo también con lo que tienen que lidiar ustedes. Pues te tomas descansos. Y, por ejemplo, bueno, voy a platicarte algo que me sucedió cuando trabajaba ahí en Chucán. Yo tengo también un diagnóstico que se llama es trastorno esquizofreniforme orgánico asociado a epilepsia. Esto quiere decir que los síntomas se parecen mucho a la esquizofrenia, pero no, porque tienen un origen orgánico, que es la epilepsia.
yo no convulsiono y me dan medicina para no convulsionar, gracias a Dios. Entonces llega un momento que cuando uso mucho el celular o la computadora para trabajar, pues mi cerebro se satura tanto que llega un momento que lo que veo son luces de colores o que por ejemplo, si me pongo unos lentes que están rotos Ujú. y así salgo a caminar, imagínate ver así, eso es como que te va a dar una crisis epiléptica. Y lo que necesito en esos momentos es apagar la tele, no ver videos, no escuchar música, no trabajar y obviamente no usar celular. Esa vez lo tuve que hacer durante un mes. Entonces, lo que yo también hago es colorear y pintar. Y aparte también tengo una aplicación para colorear. Yo aprendí a pintar en el Fray cuando estuve en hospital parcial de día. Y otra cosa que hago es salir a caminar, ir a Pilares, porque estoy tomando una clase de logos e identidad de marca. También a veces como me vuelvo a dormir. También depende de cuán cansada o estresada esté. Llega un momento que, como dije, también me alejo de las redes. Sí, Y sucedió algo en agosto pasado que hackearon mi cuenta de WhatsApp. Entonces, esto hace que también te alejes de las redes. Esto fue la fuerza. Y pues qué estrés la te verdad. causa mucho estrés. Sí, sí, por ¿Anda? supuesto. Sí, decía yo que sí, es mucho estrés y me imagino que ha de Ujú. ser muy complejo estar como soportando todo ese tipo de cosas porque quizá para muchos estar en redes sociales o ver el celular diario es muy común, es muy cotidiano, pero hay gente que le causa este tipo de conflictos, pero ¿existe algún tipo de rehabilitación para ustedes como personas con discapacidad psicosocial? Si la hay, ¿en qué consiste? Explícanos para que nosotros podamos comprender un poquito más. Claro que sí, sí hay rehabilitación, pero esta rehabilitación no nada más es con pastillas, no nada más es con medicamentos, sino que es más allá. Por ejemplo, necesitas tener una red de apoyo que consiste en familiares, en amigos, en personas que te conozcan y que sepan de que tienes esta condición, porque pues ellos pueden ayudarte cuando estés mal, en crisis, te pueden venir a visitar, te pueden venir a dar consuelo, sobre todo platicar contigo, necesitas gente aquí. Empezando con que un psiquiatra te diagnostique adecuadamente. Y para empezar, no somos enfermos mentales, no, somos personas con discapacidad psicosocial. Luego, como ya dije que la medicación no actúa por sí sola, es necesario que te ocupes en algo como trabajar en una empresa en la que te sientas bien, estudiar en lo que te agrada, encontrar algún pasatiempo. En mi caso es pintar, también escribo, a veces hago ejercicio, medito, también te ayuda a practicar algún deporte como yoga, colorear, que te relaciones con personas que tengan esta misma discapacidad, y es aquí donde surge el apoyo entre pares y el empoderamiento. También es necesario que tengas en cuenta que la recuperación es larga, porque tu cuerpo necesita adaptarse al tratamiento. Y sí, necesitas también descansar, pero mantenerte ocupado. También es necesario que los familiares se informen y sean empáticos para que comprendan que hay veces en que las crisis son inevitables, pero también deben distinguir entre las crisis que son leves, como por ejemplo lo que dije ayer, que amanecí con mucho cansancio, y de las crisis fuertes, por ejemplo, lo del hackeo de WhatsApp, que te cambias de trabajo, que hay un duelo por la ruptura de una relación de pareja. En ese caso, si hay crisis fuertes y como esta, y en ese caso, si tú quieres, puedes ir a un hospital psiquiátrico. Pero eso solamente si tú lo quieres, no porque te lleven a la fuerza. Eso no está bien. Entonces, es como una última opción, ¿no? Esta institucionalización, o sea, el internamiento. Yo estuve solamente una vez Ujú. en 3 semanas en el Fray. Y como dije, es la última opción. Ok, perfecto. Pues
Mira cuántas cosas desata una sola condición de vida. Qué necesario es que la sociedad esté tan preparada en estos temas, que vayamos eliminando prejuicios, etiquetas. Y en este aspecto, Elisabetta, antes de que nos vayamos a corte, ¿en algún momento tú has experimentado discriminación? ¿Te han excluido de algún trabajo? ¿Y cómo le has hecho para superar esta barrera, por ejemplo? Sí, sí he sido discriminada y más en el aspecto laboral. Por ejemplo, cuando yo estaba en Hospital Parcial de Día del Fray, varias veces nos dijeron los médicos que cuando vayas a una entrevista no digas que tienes esta discapacidad porque ya estuvo que con eso no te contratan. Y eso ya de entrada está mal porque pues no es posible, ¿no? Podemos trabajar como cualquier otra persona. Ahora, si hablamos de la exclusión social, es peor, porque ser sobreviviente de acoso escolar, ya dicen, como dijiste tú al principio, no, pues no dice nada, se deja, ahí ya empiezas a vivir prejuicios, discriminación, exclusión, no debería ser, pero ni modo, es. ¿Y por qué crees que existe pues este nivel de discriminación en la sociedad? ¿Por qué consideras que pues desde que la gente es joven y en el caso tuyo cuando eras niña, por qué crees que existe este bullying, este maltrato? Desconocimiento, ignorancia. Y los niños luego imitan lo que los papás hacen. Si en la familia hay distanciamiento con las personas que son, digamos, entre comillas, débiles, lo aprenden en casa, lo van a aplicar en la escuela, lo van a aplicar fuera. Por eso yo sufrí ese acoso escolar, porque era para ellos una niña débil. Además se daba, bueno, en esta escuela, no sé en otros lados, no sé si en otros lados pase, pero en esta escuela, cuando tenías un nivel de inglés no igual al de los demás, te bajaban un año. Yo estuve varios años de irregular, así le dicen ahí, estando, por ejemplo, segundo de primaria en español y primero en inglés. No debería ser, pero pues así es ahí. Entonces eso hace que los demás se burlen de ti cuando no debería ser así. Ok, pues sí, creo que hay que tomar en cuenta la educación en la casa, la educación con los padres y también, ¿por qué no decirlo?, que haya una concientización, una preparación y capacitación de los docentes para poder hacer las adecuaciones curriculares, las adaptaciones, los ajustes razonables con los principios que demanda la educación para hacer una educación inclusiva y pues lograr que nadie se sienta excluido, ¿no? Y adecuar pues los aprendizajes a cada alumno, ¿no? De ahí la importancia de la evaluación diagnóstica y de todas estas herramientas que se tienen como docentes para poder acompañar de una forma adecuada a nuestros alumnos. Pero, pues, ¿qué les parece si me acompañan a nuestra primera pausa y ya regresamos con más aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en el 94.9 de FM y en Radio Imer? ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el Tecnotip con Karen Lara. ¿Te gustaría compartir tus conocimientos en YouTube, Facebook, Instagram y otras redes sociales al mismo tiempo? StreamYard es un estudio profesional para grabar y hacer transmisiones en vivo desde tu navegador de manera rápida y sencilla, compatible con lectores de pantalla. ¿Cómo funciona? Es una plataforma que funciona con una conexión a internet, sin descargar ni instalar nada. Te brinda la posibilidad de realizar entrevistas con múltiples invitados, impartir conferencias, clases y hacer transmisiones en tiempo real. La versión gratuita te permite transmitir 20 horas al mes, mientras que la versión de paga quita las restricciones de tiempo. ¿Quieres utilizarla? Solo ingresa al sitio oficial StreamYard.com. StreamYard se escribe StreamYard. StreamYard. Crea tu cuenta e inicia sesión. Luego solo basta con configurar tu cuenta y sincronizar tus perfiles de redes sociales. No esperes más para llevar tus transmisiones en vivo al siguiente nivel. Visita el sitio web y comienza a crear contenido impactante hoy mismo.
La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Descubramos juntos la importancia de los derechos humanos y la accesibilidad en torno a la discapacidad. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y reflexión, donde celebramos la diversidad y promovemos un mundo más inclusivo para todos. Este es el ABC de la discapacidad, en Una mirada hacia la inclusión. El pasado 15 de octubre celebramos el Día Internacional del Bastón Blanco, un día dedicado a reconocer la importancia de este sencillo pero poderoso instrumento para millones de personas de todo el mundo. Durante esta jornada, recordamos cómo el bastón blanco se ha convertido en un símbolo de independencia y movilidad para quienes tienen discapacidad visual. Su diseño, aparentemente simple, esconde una gran complejidad. Un bastón blanco es mucho más que un objeto. Es una herramienta que permite a las personas orientarse en su entorno, cruzar calles con seguridad y participar plenamente de la vida social. En este día, también reflexionamos sobre los avances logrados en materia de accesibilidad y los desafíos que aún persisten. Si bien hemos avanzado mucho en la construcción de ciudades más inclusivas, todavía hay mucho por hacer. Recordamos las voces de quienes compartieron sus experiencias, las historias de superación y las iniciativas que buscan hacer del mundo un lugar más accesible para todos. Sus palabras nos inspiraron a seguir trabajando por un futuro donde todas las personas puedan moverse libremente y sin obstáculos. El Día del Bastón Blanco nos recuerda que la inclusión es un camino que se construye día a día, con el esfuerzo de todos. Desde Una mirada hacia la inclusión, seguiremos trabajando para visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad visual y promover una sociedad más justa e igualitaria. Estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque de Una mirada hacia la inclusión, aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán en el 94.9 de FM. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con Elizabeta Consuegra Ríos. Ella es persona con discapacidad psicosocial y qué importante testimonio nos está dando. Y también pues hay puntos que se tienen que esclarecer en este programa porque hay muchos mitos, hay muchos prejuicios acerca de esta discapacidad y entonces evitar esta discriminación y esta exclusión. Y Elizabeth, continuamos con esta plática tan interesante. ¿Y cómo crees que la sociedad puede ser más inclusiva con personas con discapacidad psicosocial? Excelente pregunta. Mira, para empezar, es necesario que la sociedad conozca más de estos temas. Y esta entrevista está genial porque está ayudando a que la sociedad sea más inclusiva, para informar en este caso. Como dije, es necesario que la sociedad conozca más sobre estos temas, porque cuando se conoce más acerca de la discapacidad psicosocial, ya no se tiende a descalificar sin fundamento, sino que ya se informa, ya no se escuchan solo rumores sin fundamento. Por ejemplo, antes de entrar otra vez a este segmento, estaba platicando contigo, Lucy, acerca de que no somos asesinos seriales, ni sociópatas, ni psicópatas. Te voy a platicar algo. Hace poco vi una parte de la serie acerca de los crímenes de Jeffrey Dahmer y llegué a la conclusión de que es indispensable tratar de manera médica y psicológica a las personas como él. Ellas son extrañas porque no encajan con los estándares de la sociedad. Porque veo, justamente al ver la serie me doy cuenta que él necesitaba tratamiento médico, psicológico y que la sociedad lo entendiera. Por eso es necesaria una sensibilización, una concientización a la sociedad para que se trabaje con él desde la infancia. Y como lo veo yo, pues podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, algo que estoy haciendo yo es que estoy desarrollando un curso que está dirigido a empresarios, a público en general, a familiares y a personas con discapacidad. Es acerca de los derechos humanos, los tratados internacionales y nacionales y convenciones que se han hecho acerca de la discapacidad.
Son muchos, la verdad son muchos. Como por ejemplo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. México está ahí en ese tratado. Está adherido, lo firmó y lo ratificó. Entonces, este curso está basado en mis vivencias y experiencia como persona con discapacidad psicosocial, porque como ya dije hace un ratito, pues para mí la última opción es estar internada. Con esto busco concienciar a la sociedad, o sea, concientizarla, vaya, y que lo haga una persona como yo que lo ha vivido en carne propia es mejor, porque si es bien fácil que te lleguen a dar, no, pues mira, cursos de que la discapacidad es tal y es tal y es tal. Y tú dices, "Ujú, claro, es mejor que te lo dé alguien que lo ha vivido, que lo sabe, que lo ha vivido, que lo ha superado y que se ha informado, que alguien que no tiene idea de lo que es". Claro, nosotros como sociedad podemos decir, no, sí, la discapacidad psicosocial es esto y lo otro, venir a dar el concepto. Pero qué mejor que así como estamos platicando ahorita, que nos compartas cómo es tu vida diaria, ¿no? Cómo ya lo hiciste, cuáles son estas barreras, estas dificultades a nivel de salud. Entonces son tantas cosas y tocaste y acotando un poco a lo que dijiste hace unos minutos, de que en el caso de algunos asesinos, de algunos psicópatas y de todo este tipo de personajes que han habido en una historia, muchas veces la sociedad es quien hace así a la gente, comenzando desde los padres que a veces maltratan a sus hijos cuando son pequeños, cuando existe bullying en las escuelas, cuando existe una desatención. Y entonces analizamos que en la infancia es muy importante tener el ojo bien puesto en las actitudes de los hijos, tenerlos monitoreados, acompañarlos en todo lo que hagan, preguntarles cómo están, qué hacen, cómo se sienten, qué hicieron en la escuela, cómo les fue, ¿no? O sea, preguntas tan sencillas y pueden hacer la diferencia. A lo mejor se puede decir que los papás están todo el tiempo en el trabajo y que no hay tiempo, pero si tenemos tiempo para el TikTok, si tenemos tiempo para el Facebook, para el chismecito ahí en el Insta, creo que también es importante que nos demos ese tiempo, que se den ese tiempo los padres de familia, también nosotros como maestros, para buscar alternativas que puedan apoyar y acompañar a nuestras infancias y evitar todo este tipo de circunstancias y ver a futuro adultos que a lo mejor, si no son tratados a tiempo, como los personajes que ya comentó nuestra invitada, pues terminan siendo pues delincuentes encarcelados, pero todo porque no hubo un seguimiento médico, ¿no? Muchas veces esos padecimientos se toman a la ligera, y qué importante es, pues sí, abundar en estos temas que tienen que ver con la salud mental, con lo psicosocial, que también es importante. Pero Elisabetta, ¿qué cambios legislativos y políticos crees que se deban mejorar o hacer para la discapacidad psicosocial? Sabemos que, como dijiste, México está adherido a la convención, pero pues muy difícilmente se lleva a la práctica todo lo que está ahí anotado. Justamente le diste en el clavo. Sí, además estos cambios no solamente son legislativos y políticos, sino también de comportamiento. Es necesario que haya empatía, que haya concientización. Para empezar, es necesario que se hable de la discapacidad en las escuelas desde que los niños son pequeños. A mí me gustaría, la verdad, que regresara la materia de civismo, porque gracias a ella es que las personas aprenden a comportarse de manera cordial y ética con los demás. También que se cuide que las personas con discapacidad podamos acceder adecuadamente a los cargos públicos y políticos. Lo digo por dos cosas. La primera, no sé si sepan que en los partidos se tienen que cubrir cuotas tanto de género, o sea, que haya el mismo número de mujeres y de hombres que sean parte, bueno, como candidatos de ese partido, y también que haya cuotas de discapacidad, o sea, que haya igual número de personas con discapacidad que las que no tienen discapacidad. En cuanto a esto, me he enterado que hay personas que falsean certificados de discapacidad para decir que por ejemplo, yo quiero ser una candidata y pues nada más puede entrar una persona con discapacidad. Voy, falsifico un certificado de discapacidad y digo, mira, aquí tengo certificado de discapacidad. Cuando no la tengo, no es visible. O sea, no me falta un brazo o no tengo algún trastorno bipolar ni nada de eso, sino que van y pagan alguna mordida para que ya tengan
tenga ese certificado de discapacidad para que me den esa candidatura. Eso no está nada bien. Y en segundo lugar, me tocó presenciar que el presidente de la casilla en la cual estuve en una votación, no me acuerdo para cuándo fue, para qué fue ni cuándo. El caso es que esta persona, cuando se terminaron de ir los votantes, lo que hizo es que agarró la lista nominal y empezó, a ver, vamos a ver, para que mi partido gane, a ver quién más, quién más. Ah, y eligió una persona al azar. Y lo que hizo fue elegir a mi papá. Y mi papá en ese momento no vivía aquí en México, entonces que eligiera a mi papá no me molestó, lo que me molestó es su falta de ética. Y dije, bueno, caray, o sea, ¿va a elegir a alguien más? ¿O qué? Esto está totalmente mal, o sea, obviamente con eso, ¿quién va a querer votar, no? Claro. Además, otra, que los puestos de trabajo que son destinados para nosotros no sean solamente para elaborar pan y venderlo, o con el café. Que yo digo que son geniales esos trabajos para personas con discapacidad, les ayuda a socializar, pero por favor, hay personas que como yo tenemos una carrera, tenemos una especialización, que algunos que han tenido maestrías, diplomados, doctorados, etcétera, algunas personas tuvimos el regalo, la bendición de estudiarlos antes de terminar, de que nos diera la primera crisis, pero hay gente que no, entonces, ¿por qué no les permiten ejercer sus profesiones? Lo que yo digo es, ¿por qué las personas que no tienen discapacidad lo hacen? ¿Por qué nosotros no? Entonces, en este caso es que yo propongo que se revise el artículo 12 de la Convención de las Personas sobre las personas con discapacidad, que en este caso se refiere al trato igual como persona ante la ley, es el artículo 12. También otra, que las personas con discapacidad psicosocial podamos recuperarnos de las crisis en nuestras casas, porque como ya he dicho, no es necesario que nos internen, porque no todos queremos pasar un internamiento. Imagínate, un internamiento ahorita como está el frío, y con eso de que está por regresar el COVID, no quiero ni pensar qué puede pasar, ¿no? Claro. Entonces también antes había muchas condiciones muy feas en los psiquiátricos. Amarraban a las personas, no las dejaban que comieran. Eso es un trato o una pena cruel e inhumana, que está en el artículo 15 de la Convención. Y también esto se refiere a vivir, al derecho de vivir de manera independiente y a ser incluido en la sociedad. Que, por ejemplo, algo que les propongo a nuestra audiencia es que se pongan a leer de una mujer muy excepcional que se llamaba Rosemary Kennedy, que ella era hermana del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Esta familia era una familia muy, muy extraña. Les gustaba ser totalmente perfectos. No les gustaba que hubiera alguien imperfecto ahí. Y resulta que Rosemary tenía un leve retraso mental. Papá la internó de por vida y ahí en ese internamiento le hicieron una lobotomía, que quiere decir que le practicaron una operación para llegar a su cerebro y quitarle, según esto, el leve retraso mental que tenía. La verdad era que buscaban que ella no fuera en las noches fuera de su casa a buscar el amor que no le daban sus papás. Imagínense que hubiera quedado embarazada antes de que el presidente John Fitzgerald Kennedy llegara a ser presidente, no hubiera llegado. Entonces esto está mal, o sea, si la familia en este caso no llega a entender que aún teniendo una discapacidad se puede llegar a ser mejor, esto no puede ser, o sea, llegarla a internar y dañarla de tal manera que jamás la volvieron a ver, su familia nunca la visitó. Y por otro lado, que hay personas activistas como yo, que somos activistas por los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues es necesario que la sociedad y sobre todo el gobierno les dé cabida y les dé las condiciones, les proporcione las condiciones adecuadas para que hagan su trabajo. Porque uno no llega a ser activista nada más porque sí, sino porque lo hemos vivido en carne propia estas condiciones. Por ejemplo, somos personas que llegamos a estar al frente de organizaciones de la sociedad civil o asociaciones civiles en favor de personas como nosotros.
Y aquí la empatía juega un papel importante, por lo que no se puede olvidar de dónde venimos cuando estamos arriba. Por ejemplo, en Alianza Cima, que es donde te conocí, Ujú. que somos mujeres con una discapacidad, y CIMA quiere decir sororidad, inclusión, mujeres en acción. Hay muchas mujeres que tenemos discapacidad en varias partes de México, y me parece que también aquí en el mundo, que tienen algún cargo en fundaciones, en organizaciones de la sociedad civil, y que se la juegan todo el día, todo el tiempo, para mejorar las condiciones de personas como nosotros. Por ejemplo, Itzel Hermida, nuestra amiga Itzel Hermida, que ahorita Ujú. está en Iztapalapa, no recuerdo cuál es su cargo, pero ya está al frente para ayudar a las personas con discapacidad, sobre todo mujeres. Y nuestra querida Roxana Pacheco también, al frente de Findedis. Entonces, pues es necesario que se tome más conciencia, pero no solamente de si la tomo, no, sino de actuar todos los días. Eso es lo más importante. Dijiste esta frase muy, muy, muy acertadamente: actuar todos los días, no hacer como que somos inclusivos o incluyentes, y respetar las convenciones que para eso están, para eso se añadieron. Y sí, qué bonitos ejemplos acabas de mencionar, tanto la maestra Itzel Hermida como Roxana Pacheco también han estado con nosotros aquí en Una Mirada y nos han compartido todas estas cosas magníficas que hacen, y ahora contigo aprendiendo cosas nuevas. Creo que pues vamos de la mano y vamos de forma correcta. Y en el caso de la familia, Elisabetta, ¿cómo se les concientiza sobre la discapacidad psicosocial, o cómo se les ayuda para que acepten la condición de sus familiares? Pues se les ayuda de varias maneras. Por ejemplo, ahorita en el EFRAI está el programa de hospital parcial de fin de semana, que ahí los usuarios de los servicios psiquiátricos acuden junto con su familiar los fines de semana para recibir, pues lo que yo recibía. O sea, son conocimientos importantísimos, sobre todo como, bueno, por ejemplo, el saber de dónde viene la discapacidad psicosocial y los diferentes trastornos, la historia del Fray. Hay actividades como teatro, como literatura. También hay tanto los usuarios como los familiares, que no se dice paciente, se dicen usuarios, porque hay mucho que hacen para actuar. Por ejemplo, ya solo con el hecho de ir a hospital parcial ya están actuando, entonces no es paciente. Por ejemplo, ahí recibes también películas, puedes ver, o sea, las películas las ves en grupo, los familiares también. Por ejemplo, yo recuerdo que hay películas para que entendamos cada tipo de trastorno. Por ejemplo, para la depresión mayor está La vida de Yaroslava. Luego, para abuso de sustancias está uno que se llama Requiem por un sueño. Muy fuerte, sinceramente muy fuerte. También está para ver cuál es el origen del trastorno, de los trastornos orgánicos. Está una que se llama Los impulsos de Michelle, que esta chica es una chica que termina siendo diagnosticada como ninfómana. Es muy, muy fuerte, y también pues te ayuda a verlo de manera visual. Ahí aprendes mejor. También, ¿qué más? Yo recibo la pensión de bienestar y la ayuda moral de mi familia. Mi mamá es mi cuidadora. Ella estuvo en los momentos más difíciles del principio de la crisis. También llega un momento en que si le echas muchas ganas en tus tratamientos, te pueden dar la medicina de manera gratuita. Es lo que yo recibo en el Fray. ¿Qué más que otro tipo de apoyo? Sí, yo, como ya dije, trabajo de manera independiente como activista. También creo contenido para mi marca, que estoy desarrollando mi marca que se llama La Hechicera. Y aparte estoy desarrollando el curso de Derechos Humanos, que también va a tratar de los acerca de tratados internacionales y nacionales y las convenciones que se relacionan con la discapacidad. Como ya dije, estuve trabajando un rato en el colectivo Chucán, y ahora soy la directora de la sede Ciudad de México de la Fundación Ayuda a Grupos Vulnerables, doctor Felipe Orozco Salazar Alas de Amor. El doctor Felipe es un gran amigo, lo conocí en Chucán, y aparte de ser un médico cirujano, también tiene discapacidad psicosocial.
Y también otra cosa, pues es necesaria una ayuda psicológica, pero puede ser que en nuestro caso no sea de todo el tiempo, ¿no? Esporádicamente. Y esto a mí me ayudó a salir de algunos baches que he tenido, como el acoso vía de mi expareja en WhatsApp. Imagínate que tu expareja te acose vía WhatsApp. Eso no se vale, pero bueno. Y es cuando necesitas ayuda psicológica. Pues hasta ahorita eso sería el tipo de apoyo que recibo actualmente. Perfecto. Y ya para ir cerrando nuestro programa, porque el tiempo en radio es así, súper cortísimo, ¿qué mensaje le quieres dejar a nuestra audiencia, a la sociedad, sobre la discapacidad psicosocial? Bueno, para empezar, son muchas cosas. Cuando te acaban de dar el diagnóstico, es como si te dijeran que tienes cáncer. Yo diría aquí que el mundo no se acaba, sino que apenas está comenzando a mostrarte su verdadera cara. De ti depende que lo tomes como una bendición o como una maldición. En mi caso es una bendición. A ver. Bueno, sobre todo agradecer por la oportunidad de hablar acerca de este tema. Pues yo les propongo que se informen, que participen en grupos de ayuda mutua sobre esto, que acudan a asociaciones o fundaciones que se dediquen a ayudar a personas con esta discapacidad, como el colectivo Chucano, la Fundación Ayuda a Grupos Vulnerables, Dr. Felipe Orozco Salazar, Alas de Amor. También que se den cuenta que no es adecuado que se interne a la fuerza, sino que se acuda antes con especialistas, sobre todo con psiquiatras. Hay que respetar si la persona desea ser tratada en casa con la ayuda de los medicamentos o no. Y pues yo me he dado cuenta que en este tiempo en donde pues hay tanta deshumanización y estrés, surge el aumento de personas con discapacidad psicosocial. También, como ya les dije, que no se dejen llevar por lo que dice la sociedad y los medios de comunicación, porque es más fácil estigmatizar, discriminar y descalificar que investigar sobre esto. También otra cosa que sepan que las mujeres no vivimos la misma discapacidad psicosocial que los hombres, porque como dije hace un rato, nosotras llegamos a vivir, por ejemplo, el que se vaya más rápido nuestro ciclo menstrual. Además, en nosotras pesa algo que se llama interseccionalidad, que es cuando se cruzan varios factores, por ejemplo, que eres mujer, que seas indígena, que tengas una discapacidad psicosocial, que seas madre, que seas pobre, que seas analfabeta y lesbiana. También es necesario que nos demos cuenta que somos una persona más en el mundo y valiosas, o sea, totalmente valiosas. Y yo he aprendido algo, que es necesario que la gente nos dé el valor que tenemos. ¿Cómo se hace? Pues primero nosotros nos valoramos y la gente nos va a dar el valor que nosotros queremos, porque es el que nos damos. O sea, por ejemplo, yo no soy una persona que esté todo el día en la cama y que se la pase sin hacer nada. No, como ya les he dicho, yo estoy muy activa. Y hay personas que me conocen nada más con lo que he escrito, con las entrevistas que he dado. No me hago la víctima, esto es súper importante también. No me quedé en que soy sobreviviente de bullying, no, sino que hago algo más por la sociedad que está a mi alrededor. Y otra cosa, también necesitamos prepararnos todos los días, informarnos sobre las leyes, tratados, llegar a ser líderes e informar a los demás. Alcemos la voz, no nos quedemos callados. Fantástico, y pues con esto cerramos ya nuestro programa, esta emisión, platicamos de la discapacidad psicosocial y una vez más, Elisabetta, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu testimonio de vida, pero sobre todo agradecer todo lo que nos viniste a compartir el día de hoy. Gracias a ti, Lucy, gracias a todos. Excelente tarde. Y bueno, pues nosotros concluimos esta emisión sin antes decirte que en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. No le cambies porque viene lo mejor de la barra programática del 94.9 de FM y espero que te hayas quedado con un buen aprendizaje y que el próximo lunes nos acompañes para seguir dando, una vez más, una mirada hacia la inclusión. Buena tarde. Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión.
Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.